悟空。孫悟空。Jajajaja, vaya que buen ataque, la verdad, sentí mucha adrenalina en ese momento al recibir dicho ataque, pero ustedes aún pueden dar más ataques de ese nivel o ya están cansados de la batalla, diría Odín con una pequeña sonrisa. Imposible, ese ataque pudo haber destruido todo lo que se propone, pero tú estás como si nada. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso mis ataques no tiene el suficiente poder para hacer más que eso? Diría Ten, el cual estaba serio. Ten, toca mi espalda en esta batalla, nos haremos un guerrero, solo una fusión por así decirlo, ya que si seguimos así solos, batallando, créeme que no llegaremos a ningún lugar, diría Goku, el cual estaba serio por lo que estaba pasando, ya que eso no era una batalla muy fácil para ni uno de los dos. Bueno, Son Goku, si no podremos terminar la fusión, fue un gusto ser un aliado de uno de los guerreros más increíbles que he conocido, espero seguir viendo cómo creces en el poder, nos vemos, hermana. Esto último fue mental, ya que seguiría posiblemente para siempre. ¿Qué pasa? ¿Seguirán con su amor ahí o qué harán? Porque me están aburriendo, créame, que les estoy dando tiempo, porque si no los hubiera matado hace rato, yo diría Odín, el cual estaba serio viendo lo que ocurre. Hora de hacerlo, fue un gusto luchar a tu lado, Ten, pero esto es necesario, fusión de almas eternas, despertar de las bestias fusionadas, Ozaru y Dragón Kaiel, es hora de ser uno, diría Goku cuando dos grandes bestias se veían, un dragón y un Ozaru gris, se vieron salir del aura de Son Goku y de un fuerte grito el guerrero liberó la siguiente fase de su poder, el poder oscuro, sin liberar el sello del poder de los monarcas claramente. Son Goku, tu poder que se ha duplicado o triplicado, pero ¿crees que serás capaz de ganarme con ese poder tan pobre? Dime la verdad, o solo estás esperando que un milagro que pase, diría Odín con una pequeña sonrisa. Sé que no soy el guerrero más poderoso de la existencia, pero el dragón Kaiser llega a terminar de fusionarse con mi cuerpo, verás que si podré ser un verdadero rey, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Tienes confianza que ese dragón es el original, el rey Kaiser? Jajaja, ¿crees que el rey o el monarcas de las llamas blancas dejaría a su dragón a un guerrero tan débil como lo es Ten? Diría Odín, el cual sabía que eso nunca pasaría. Rey Odín, no hables por mi rey, tú no sabes lo que él haría solo, eres un maldito perro de los dioses, hasta mi perro has sido, es mejor que te calles y no vuelves a mencionar el nombre de mi rey, porque no me contendré en lo más mínimo, dejaré por ahí, serás la comida de los demás dragones, ¿te queda claro? Diría Kaiser con seriedad. Imposible, señor Kaiser, perdón por faltarle el respeto, no pasará nunca más, perdone mi vida, por favor, diría Odín, el cual estaba de rodillas. Solo te pido que dejes de mencionar el nombre de mi rey, haz lo que desees, pero si escucho un monarca salir de tu boca, te hago puré con mis propias manos, eso tenlo seguro, diría Kaiser, el cual solo tenía una mirada fría y penetrante. ¿Qué pasa, Odín? ¿Por qué tanto miedo a un dragoncito? Es mejor que te quedes ahí y no hagas más movimientos, diría Goku con una pequeña sonrisa, mientras intentaba hacer enojar a el guerrero y cometiera un error. Maldito guerrero, ahora te mataré y él nunca vendrá por mi cabeza, diría Odín, el cual se lanzó a una temible velocidad que donde había pasado solo generó un gran caos por su gran velocidad. Goku solo dio una pequeña sonrisa, ya que sabía que ahora debía darlo todo y no morir en el intento. Escamas de dragón, armadura de dioses, diría el guerrero cuando creó una gran armadura y se lanzó a una gran velocidad. En eso los dos guerreros se dieron un brutal golpe, que toda la zona de combate estaba siendo sometida a un gran caos por los grandes poderes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de todo de cabezas a su paso, cada fuerte golpe iba partiendo las dimensiones y realidades por cada salvaje golpe. Goku se movía a unas grandes velocidades, él no se estaba con juego en lo más mínimo, que las fuertes cantidades de golpes que estaba lanzando era muy impresionante. Odín estaba más que impresionado, ya que eso lo había dejado más que boquiabierto, no pensó que un guerrero como Son Goku fuera tan capaz de darle una gran batalla como la que estaba dando ahora mismo, nunca pensó eso. Así como los guerreros habían mantenido una gran batalla, que por donde vieras pasar solo verías a dos veloces rayos darse unas fuertes cantidades de golpes, que nadie se podría imaginar que las dos bestias más grandes, uno era el rey de la existencia de esas dimensiones y el otro que estaba rompiendo todo conocimiento con tal de ser un guerrero muy importante en el cambio de las historias. La batalla había durado unos largos minutos de un furtivo intercambio de golpes, que cada uno poseía una fuerza increíble, parecía que la batalla no tendría un fin alguno.
hasta que los dos se habían desplazado a unas grandes velocidades hasta impactarse unos fuertes golpes que la zona de combate cayeron los dos guerreros que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese gran poder. Y en eso los dos guerreros se ponía de pie y se movieron a unas grandes velocidades de nuevo que al mero impacto de sus puños se generó una fuerte onda de ki que la mera realidad fue destruida por completo. Ambos guerreros estaban en un espacio muy diferente, pero eso les valió mucho porque no pasaron ni un segundo cuando ya se habían movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Goku se había desplazado a una gran velocidad ya que él sabía que no debía guardarse nada en lo más mínimo y teniendo la ayuda del dragón Kaizen la batalla tendría más complicada y a la vez más fácil, todo depende del mismo. Odin estaba impresionado cada segundo que iba pasando. Él nunca se imaginó que un guerrero Saiyajin lo llevara a tal límite, pero eso lo estaba haciendo de menos cada segundo que iba pasando hasta que se movió a una gran velocidad tomando distancia del guerrero con una mirada fría ya que no le estaba gustando la idea de que no fuera capaz de ganarle a alguien tan débil como Son Goku. ¿Qué pasa, guerrero? ¿Ahora ya posees miedo? ¿Acaso mi gran poder ya te hace temblar de miedo? En fin, no, dijo, los guerreros que se creen fuertes siempre terminan siendo tan basura como lo eres tú, diría Goku con una pequeña sonrisa. Jajaja, solo me doy cuenta que eres un guerrero excepcional, fuerte y valiente de pararte frente a mí sin miedo alguno a la muerte. Eso es bueno, espero ese orgullo te deje seguir mucho tiempo más, diría Odin con una pequeña sonrisa. Jajaja, ¿aún dudas que no seguiré? Estás muy equivocado, guerrero Odin, que no se te olvide que soy un guerrero tan poderoso que los límites nunca me llegarán. Podré pelear día y noche y tú ni cuenta te darás que solo me ayudas a mejorar mi poder, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso veo, los guerreros Saiyajines son realmente impresionantes, son fuertes guerreros implacables, pero a ver cuánto tiempo les va a durar eso, porque en la existencia ya solo quedan que unos dos nada más, y pues entre más pasa menos guerreros Saiyajines quedan, no, diría Odin con una pequeña sonrisa. Podrán quedar pocos guerreros Saiyajines, pero ¿sabes algo? Los que quedan son los guerreros más poderosos de la existencia y eso no hay duda. Somos tan poderosos que muchos quisieron sacarnos provecho, pero no pudieron, diría Goku con una pequeña sonrisa ya que sabía que muchos intentaron domar a esos guerreros. El último guerrero que quise domar, un guerrero Saiyajin, que su forma fue la más salvaje que me había enfrentando. La verdad, sí sentí por primera vez el miedo a la muerte al tenerlo enfrente y no saber qué hacer, diría Odin. Y ahora estás frente a otro guerrero que te hará sentir lo mismo y suplicarás por la vida tuya. Espero estés listo para ponerte de rodillas ante mí, el guerrero más grande, diría Goku con una pequeña sonrisa. Sí, claro, lo que digas, Son Goku, la verdad te gusta hablar mucho pero de actuar poco, aunque Odin sabía que eso lo que decía era muy lo más falso. Si lo que digas al final posees mucha razón, mejor guarda silencio, que es lo mejor que puede hacer, diría Goku, el cual se había lanzado a una gran velocidad que a su paso solo dejó una gran sombra oscura mientras una sonrisa se le había formado. Él es un guerrero muy poderoso, eso es lo que veo, pero eso es lo de menos, lo voy a humillar, al final su poder no será suficiente para ganarme la pura realidad, diría Odin, el cual se había lanzado a una gran velocidad que a su paso había dejado un gran caos. En eso los dos guerreros se dieron un brutal golpe que toda la zona de combate había entrado en más caos, el sector o realidad donde estaban luchando la estaba destruyendo lentamente. En eso dos veloces rayos se estaban moviendo a unas grandes velocidades mientras estaban soltando unas fuertes cantidades de golpes que cada uno poseía un inmenso poder. La batalla que estaban liberando era la mejor que habían tenido los dos guerreros. Lo único que se lograba ver era dos veloces rayos mientras se iban impactando unas fuertes cantidades de golpes que cada uno era más poderoso que el anterior. Goku se movía a unas velocidades bestiales mientras le estaba dando unas fuertes cantidades de golpes. Él estaba con una sonrisa de oreja a oreja mientras no paraba de lanzar fuertes golpes. Parecía que él tenía todo el control de la batalla. Cada segundo que estaba pasando se veía que estaba dando unas fuertes cantidades de golpes. Odin no estaba siendo capaz de nada, cada fuerte golpe que recibía lentamente le estaba haciendo un fuerte daño, pero aún así era un guerrero muy fuerte que no se dejaba vencer así de fácil, mientras él poseía una sonrisa de oreja a oreja, mientras se movía a unas grandes velocidades, mientras veía los ataques de su rival pero algunos sí los perdía de la vista. Eres un buen guerrero, Odin, pero estás cayendo lentamente, ¿sabes qué es, no? No eres nadie en este mundo de seres supremos, has dejado muy bajo tu poder que un guerrero que lentamente está superando todas las etapas te esté ganando así de simple, pero bueno, no sabes entender eso, diría Goku, el cual no paraba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes que cada uno poseía una fuerza bestial.
Si Son Goku, si lo que digas te crees el mejor por unos simples golpes, la verdad es muy decepcionante de alguien de tu calibre que se cree el mejor cuando la realidad no está siendo la que ves. ¿Acaso ves que he aumentado mi poder a una gran escala? Dime, ¿acaso he hecho eso? Dime, ¿acaso he superado tu poder o no? ¿Verdad? Solo estoy viendo hasta dónde eres capaz, diría Odín, el cual no paraba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Si lo sé que aún no has hecho el uso del 100% de tu poder, pero tú has visto que he usado el 100% de mi poder. No, ¿verdad? Aún poseo mucho poder, más del que te imaginas, y igual hay una sorpresa cuando libere mi 100% de mi poder. ¿Acaso te gustaría que los llame de nuevo? Diría Goku, el cual estaba con una pequeña sonrisa. Fuera de esa realidad veamos a una guerrera que estaba sin creerse todo lo que estaba viendo. Eso era algo muy irreal para ella. Nunca pensó ver una batalla de dos verdaderas bestias del cultivo como lo es Son Goku y su padre Odín. Ella sabía que su padre era fuerte, pero nunca se imaginó que fuera tan fuerte como lo es. Son Goku, mi futuro esposo, un guerrero con grandes genes, muy poderoso, porque la verdad es un guerrero muy fuerte, pero a la par de mi padre. La verdad, él no podrá hacer nada. Yo he visto a mi padre en su máximo poder y la verdad es el guerrero más poderoso, pero aunque use el poder de los monarcas, no será nadie. La verdad, esta guerrera que se inició, la verdad la perdió desde el momento que no sabían qué hacer, pero no queda de otra que ver cómo sigue, porque no puedo interferir debido que si lo hago, me matan a mí también, pero confío en que ellos van a poder ganar. Sé que lo harán. Son Goku y Ten, dos guerreros imparables, se diría Alice en sus pensamientos, esperando que esa batalla fuera una victoria para sus amigos y compañeros. Pero dame una guerrera que dio su vida protegiendo mi mundo, murió haciendo lo que más le gusta, pero ese Ten me las pagará después de que pase todo, porque eso sí que lo hizo con ganas, ya que sabíamos cuál era el plan, pero él hizo eso porque quería, pero igual se desquitó muchas, diría Alice, la cual estaba seria. Veo que aún no salen de esa realidad. La verdad, la batalla está siendo la mejor que he visto en milenios de años. La verdad, me han dejado más que impresionados, diría el guerrero Dimensión mientras tenía una sonrisa. ¿Y tú quién carajos eres? ¿Qué haces en este lugar? Según yo eres el guerrero que protege las dimensiones de viajares, por así decirlo. Este no es tu lugar. ¿Acaso quieres meterte en la batalla o qué pretendes hacer? Diría Alice seria. No pretendo nada, la verdad me gusta ver buenas batallas y ellos dos lo están haciendo, aunque si pasan más de 5 minutos en la realidad que cayeron van a perder eternamente, ya que van a caer en dimensiones años luz de esta, así que tienen menos minutos cada segundo que pasa, diría el guerrero. Lo sé, pero ellos dos saben lo que hacen, yo no me voy a meter en eso. La verdad es su batalla y sabes que si te metes en batallas de guerreros Saiyajines es para que te metas en verdaderos líos con ellos, ya que su orgullo es así de fuerte, diría Alice. Ellos solo están disfrutando la batalla, la verdad, pero al salir de nueva de esa dimensión, créeme que los mundos van a sentir a una verdadera bestia. Por Son Goku aún no ha liberado el poder de los monarcas, y he visto que hasta el dragón que es él está aquí. La verdad no sé quién protegen a este guerrero tanto, que hasta bestias de los monarcas tiene de protectores. La verdad esto es muy raro por así decirlo, pero ¿quiénes somos nosotros para quejarnos de semejante batalla? La verdad que no somos nadie, solo hay que disfrutar como tal, diría el guerrero dimensional mientras tenía una sonrisa. Bueno, espero todo salga a como el tiempo lo desee. La verdad, me da igual quién sea el ganador, solo quiero a mi amado con vida, diría Alice seria, pero dentro de su interior sabía que eso podría ser una posibilidad pero es que muy baja, ya que sabía cuáles eran las consecuencias de retar a su padre, uno de los guerreros más respetados y temidos por millones de guerreros, y su amado estaba luchando a muerte con él y eso la hacía preocuparse mucho. Él es fuerte, ya verás que saldrá ganador. La verdad yo sé que esta batalla está siendo una de las mejores que he podido disfrutar, pero todo tiene un final y esta llegará, diría el ser mientras desaparece de ese lugar para seguir disfrutando la batalla como un niño. Espero ganes, Goku, confío en ti, eres un guerrero tan fuerte que en ese tiempo que te termine de conocer en esa dimensión me di cuenta que deseo que seas mi esposo, no deseo a ni un guerrero más, solo eres tú, eres el mejor guerrero de la existencia. Espero ganes, diría Alice en sus pensamientos, esperando una victoria de su amado. Ahora nos movemos a la realidad donde estaban luchando los dos guerreros, ya que en dicha habían pasado 2 días de la cual no paraban de darse unas fuertes cantidades de golpes, que cada golpes eran muy bestiales. Por donde se viera pasar solo eran destellos a unas grandes velocidades, cada fuerte golpe que se iban dando era bestiales. Los dos guerreros estaban luchando hasta la muerte de uno de los dos. Esos 2 días habían recorrido millones de kilómetros, millones de golpes que habían lanzado. La batalla había llegado hasta el mejor momento de los dos guerreros.
Son Goku, has soportado 2 días enteros la batalla, la verdad, eres un guerrero muy admirable, no te has bajado del ring, a pesar de estar luchando a muerte y tener un cuerpo ya muy destruido por mis golpes, la verdad, me impresionas mucho, diría Odin, el cual estaba lanzando unas fuertes cantidades de golpes, sin contenerse en lo más mínimo. Y eso que importa, soy un guerrero destino a morir en batallas, pero en esta batalla no voy a morir, eso tenlo seguro, que esta batalla no será el final de mi vida, pero tú estás teniendo un destino muy diferente con cada golpe mío, diría Goku, el cual solo mantenía una sonrisa al lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Jajaja, ¿crees que tú serás capaz de ganarme? Jajaja, ni en tus mejores sueños me vas a ganar así de claro, no eres nadie, no eres un guerrero tan fuerte para ganarme así de simple, ¿acaso eso no lo entiendes? Te lo dijo siempre, pero bueno, si entiendes esta, bien, si no pues vale madres, diría Odin, el cual esta vez logró romper la estabilidad de su rival y le dio un fuerte golpe. Goku salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión por la salvajidad del impacto, ya que algunos planetas habían comenzado a aparecer, ya que los golpes de ellos dos estaban rompiendo las realidades de otros mundos. Entonces, ¿eso es todo lo que eres capaz de hacer? ¿O piensas liberar más poder para que esta batalla no se haga muy aburrida? La verdad, dime, diría Odin, el cual tenía una pequeña sonrisa, pero sabía que no debía bajar la guardia en lo más mínimo. Me sorprende la resistencia que has tenido, la verdad, yo ya me hubiera rendido, la verdad, no soy capaz de luchar por mucho tiempo, mi cuerpo no es tan poderoso o no poseo esa resistencia como tal, pero tú, Son Goku, estás luchando y aún tienes mucha energía por lo que veo, pero dime qué haremos, ya te veo sin ideas en lo más mínimo, tu mente está en blanco, la verdad, diría Yamoshi serio. Lo sé, estoy cada segundo luchando con tener un buen pensamiento y saber qué hacer, no quiero perder la batalla, nunca lo haré, quiero ganar, pero cada segundo se pasa, eso no sé qué hacer, él no tiene grandes debilidades, diría Goku, el cual no sabía qué hacer. Libera el poder del monarca, es lo único que te queda, usar ese poder porque no hay más opciones, la verdad, por más que quieras esconderlo no podrás hacerlo, somos seres poderosos y pues deberemos liberar el verdadero poder, diría Yamoshi, el cual le dio una solución muy clara, ya que la batalla la estaban teniendo muy complicada segundo tras segundo. Lo sé, pero no quiero gastar esa fuerza, y sí que al hacer esa liberación de poder tendremos la batalla más complicada, ya que no será el único guerrero que me va a querer matar, ¿acaso se te olvida que hay monarcas que desean lo mismo? Así que esto se nos vuelve más serio segundo tras segundo, esta batalla es la más complicada, diría Goku. Deberás hacerlo o ganar o morir, la verdad, ¿qué prefieres? Dime. La vida o la muerte, debes hacerlo y ganar o dejar con la muerte a él, porque tú eres un guerrero destino a tener el poder de los monarcas y eres el primero en despertarlo, y ya sé el motivo, pero no es momento de saber, diría Yamoshi serio. Bien, ya que toca usar el poder de los monarcas, es hora de despertar el verdadero poder, un rey, espero estés listo, Odin, espero no tengas miedo a morir en mis manos, porque la verdad ya dejaré de estar con juegos y por lo que veo ya sabes de eso, diría Goku con una pequeña sonrisa. Espero y no vaya a hacer una batalla débil, quiero que me destruyas si puedes hacerlo, porque la batalla no la quiero tener tan aburrido, diría Odin, el cual había tomado distancia mientras poseía una pequeña sonrisa. Goku no diría nada mientras su poder estaba en aumento, cada segundo que pasaba su gran poder se estaba haciendo sentir segundo tras segundo, parecía que ese poder no tenía límites algunos, hasta que de un fuerte estallido de poder había liberado el 100%, incluido el poder de los monarcas del monarca de las sombras, mientras poseía una pequeña sonrisa. Odin Soyo estaba paralizado, ese poder lo había sentido antes pero no había sido tan fuerte y este poder estaba siendo bestial, la verdad, y no sabía qué hacer, pero lo que tenía claro que la batalla la iba a ser la mejor, ya que no se guardará nada de su poder, ahora sí va a enseñar porque es Odin, padre de todo, hasta se ponía en pose de combate. Goku haría lo mismo mientras sentía que solo iba a durar unos cuantos minutos con ese poder, ya que aún no lo había dominado al 100%, pero aún así daría lo mejor de sí para ganar la batalla, y eso no lo iba a dudar de que ganaría, iba de ganar. Los dos guerreros se veían fijamente y ni uno hacía un solo movimiento, hasta que pasaron unos segundos los dos guerreros ya se habían puesto frente a frente con un fuerte golpe, que el espacio de esa realidad fue más destruido por ese gran poder, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando los dos poseían un poder inimaginable, que ese lugar estaba envuelto en un gran caos por su gran poder. Goku se iba moviendo a unas grandes velocidades mientras iba lanzando unos fuertes golpes, que cada uno poseía una fuerza bestial, no se estaba con juegos en lo más mínimo, que lentamente estaba teniendo la delantera en la batalla con cada fuerte golpe que estaba dándole a su rival, pero él sabía que dicha ventaja no iba a durar nada, pero debía aguantar mucho.
Odín estaba con una pequeña sonrisa, pero cada fuerte golpe que estaba recibiendo le hacía un fuerte daño. No era capaz de ni reaccionar a tiempo, pero quería hacer algo, pero era casi imposible. Pero aún así, no se estaba rindiendo, lo estaba dando todo en batalla, y eso que él no había liberado el 100% de su poder aún. Y así como los dos guerreros habían mantenido una gran batalla donde los dos seres no paraban de darse unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno poseía una fuerza sobrehumana que el que quisiera ver no sería capaz de ni verlo. Goku se movió a una gran velocidad con un veloz golpe que la zona de combate entró en un brutal caos por ese gran poder. Odín al ver eso no se quedó solo, viendo que también se lanzó a una gran velocidad que a donde había pasado solo generó un fuerte caos. Y en eso los dos guerreros se habían dado un brutal golpe que todo a su paso estaba siendo destruido por ese gran poder por el mero impacto de sus puños. La realidad fue destruida, los dos guerreros salieron disparados por diferentes realidades, cada uno cayó en su mundo de nuevo, la diferencia que había caído en una gran distancia. Goku con solo sentir dónde había caído su rival no se la pensó ni dos veces cuando ya se había desplazado a una gran velocidad que a donde había pasado solo generó un gran caos por donde se viera ese veloz destello. Odín también había sentido a ese guerrero que se iba moviendo a unas grandes velocidades, él solo puso una sonrisa cuando ya se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe, que donde pasaba solo se veía un veloz destello. Y en eso los dos guerreros solo habían tardado unos pocos segundos cuando impactaron sus puños, generando una gran destrucción de millones de kilómetros hasta que los dos guerreros salieron disparando de nuevo hasta caer unos metros lejos mientras mantenían una sonrisa. No lo haces nada mal, Son Goku, pero ahora es hora de que veas mi poder, ¿te parece?, diría Odín con una pequeña sonrisa. Pues estoy listo, haz lo que desees, pelear es lo que más deseo, espero no seas nada decepcionante, porque créeme que me harás la batalla muy aburrida, diría Goku con una pequeña sonrisa. En eso la zona de combate estaba entrando en un gran caos, cada segundo que estaba pasando solo se estaba sintiendo un bestial poder segundo tras segundo hasta que de un fuerte grito el guerrero liberó el 50% de su poder creando una fuerte explosión a su alrededor que todo a su paso se había destruido mientras de dicho lugar estaba saliendo mientras poseía una mirada muy fría. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Cómo va a terminar esta batalla? ¿Quién terminará siendo el ganador? Espero les esté gustando.